A continuación, Nuevo Poder. Buenas, ¿cómo va, gente? Ahí estamos, ahí viene Remigio, fue a cambiar el agua del mate, ahora viene, pero mientras tanto vamos saludando. Ahí ya vino Sonia, muy bien, estuvo en el otro programa, en la mitad llegó. Ahí ponemos el anticipo que la semana que viene vamos a hacer un programa para solucionar el problema judío en el mundo. Así de chiquitita, ¿vio? Nosotros siempre con pavada. Sí, el chiquitaje, lo que no. Sí, no, pero hay muchos compañeros que están trabajando bien, con creatividad, sin ningún tipo de racismo el conflicto allá. Y bueno, y creo que, vuelvo a decir, la nueva doctrina de la guerra de la Iglesia Católica te da el marco para actualizar las discusiones de todas las guerras. ¿Sí? Y desde acá de la Argentina le vamos a hacer, ya Sonia está trabajando ahí sobre los 23 puntos que le llevamos a Francisco para adaptarlo y enviárselos a León 14 ahora. Pero bueno, ahí estoy haciendo una propaganda de los programas de la próxima semana. Y ahora... Che, programa número... cierto, me olvidé en el anterior. Sí. ¿Qué era? 331, ¿sería este? 332. Este es 332. Bueno, dejamos para el 333 un pronóstico para todo el siglo. Van a ver que no es joda, pero es muy nuevo. Nunca se dijo lo que vamos a hablar en el programa 333. Pero en el 332, parece un equipo de fútbol, ¿viste? Que jugabas 4-2-4, 3-3-2, 10-1, cuando te iban ganando, 10 adentro del arco y uno atacando. Ahí está, mire qué lindo. Miren qué lindo, miren qué cuadro. La verdad que estoy muy contento siempre con lo que hace, cómo arregla la producción. Arregla Alberto para hacer esos diseños de carátula. Que algún día hay que imprimirlos todos juntos y hacer una muestra. Vamos a hacer una muestra en no, en IMPA no, vamos allá donde les molesta a ellos. Vamos al Pompidou, vamos al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno. No, ¿qué vamos acá? Bueno, está bien. Claro, es Alberto. Es Alberto, ¿no? Es el Venucino. Claro, estas son las obras del descendiente del doctor Spock. Claro. Lo hacemos ahí, eso te atrae ahí en el MoMA, de Nueva York. Bueno, pero volví a ponerla y explicamos de qué vamos a hablar hoy y cómo surgió esta carátula. Esta carátula, fíjense, las mujeres que formaron a Perón. Esto surgió porque en un debate con mi compañera actual sobre la bendita discusión esa de que del rol de Evita y que Perón lo hubiese sido lo que fue sin Evita, claro, ¿viste? Y toda esa cuestión. Con la muerte de Evita se fue el peronismo al tacho. Bueno, ella no dice eso, ¿no? Ella en ese sentido empareja mucho más. Pero surgió el debate ahí, no me acuerdo a raíz de qué, pero dijeron, eso, a ver, Evita llegó a la vida de Perón cuando Perón tenía, ¿cuánto? 45 años, creo. 45. Sí, creo que por ahí, creo. Y las mujeres que formaron a Perón antes de los 45 años, no tienen a nada los 45 se conocieron. No estoy reduciendo en absoluto lo que significó Evita para el peronismo y para Perón. No, pero estoy diciendo, una cuestión la personalidad de Perón no viene a partir de... Es una suma, como la personalidad de todos nosotros. Claro. Y de hecho, uno recuerda que Cortázar decía la patria es la infancia. Sí. O los psicólogos, vio el tema de cómo es la infancia, claro, y que se estructura toda una serie de cuestiones emocionales que quedan para toda la vida. Entonces dije, me voy a investigar, vamos a ir a recuperar cómo fue la infancia de Perón, desde el punto de vista emocional.
¿no? Imaginar. Y Sí. encontrar, a ver, vamos a buscar, porque ¿De es linda qué? la producción de ponerse a buscar datos y que sean útiles para hoy. No solamente es una investigación histórica importante y resultó ser muy útil para hoy, para la discusión de las emociones, porque saben que lo venimos diciendo, el poder maneja con las emociones y nosotros logramos vencer también cuando logramos estructurar nuestras emociones contra el poder. Y esas emociones tienen un origen muy fuerte en la infancia. en la infancia, en la adolescencia, en la construcción de la personalidad. Momento con, digamos. Entonces, buscando esa producción, me fui primero, obviamente, a hablar a buscar la madre de Perón. Es más conocida la madre de Perón, ¿no? Doña Sosa, ¿no? Ahí las tenemos la imagen. Si puedes hacer un zoom ahí más chiquito sobre la madre y la abuela. Ahí tiene, ¿no? La que está al lado de Evita es la madre. Ahí está, con Evita, con Isabel, que la acompañó en sus últimos días. Incluso se quedó cumpliendo el mandato de Perón, infiltrada por la CIA a través de López Rega, pero ya desde antes, pero ella cumplió las líneas políticas que le marcó Perón en cuanto a estatización de los medios, bueno, etcétera. Pero después hablamos un poquito de Isabel, pero lo importante no es Isabel, porque Isabel vino después. Vamos a la formación De la personalidad del general, que encontré una cosa impresionante, la verdad. Ahí la tienen, a Doña Sosa. Doña Sosa era una mujer hija de tehuelches y españoles, ¿sí? En la zona ahí de Lobos, de Roque Pérez, de esa zona de La Pampa, estamos hablando. Ella nació, ya les voy a decir, acá me encontré todas las fechas. Acá está. Mercedes Toledo se llamaba, y nació en 1848 y murió en No, esa es la abuela. Esperen. La mamá, no tengo la fecha de la mamá, mira. No, estas son las abuelas. Ahí está. No la veo. 1864. 74, ahí nace la mamá del general. Bueno, ella es tehuelche y española, hija de tehuelches y españoles. Por ahí te había mandado Sonia, la madre de ella, ¿no? Que era partera. Es analfabeta, o sea, no sabía leer ni escribir. Mujer absolutamente del campo, ¿no? Criada sabiendo cabalgar, manejar los animales, todo lo que significa la vida de campo de aquel entonces, un campo sin luz. No es el campo eléctrico. Transportémonos culturalmente a esa infancia, de una infancia sin electricidad de Perón. Una mujer que todos recuerdan porque murió cuando Perón estaba en la presidencia, entonces todo el mundo, te imaginás, murió en el año 53, creo. Ahí lo tienen a Perón, miren qué elegante y siempre bien vestido, ya siempre elegante. El viejo, el general, tenía un estilo naturalmente elegante. Pero como mujer de campo todo el mundo la reprochaba porque aparte era partera. La mujer de Perón era partera. Los 4 años o 3 años y medio que vivió en Camarones, en la Patagonia, se imaginan lo que era la Patagonia de aquel entonces. O sea, absolutamente en Camarones. El padre había ido ahí a cuidar unos campos, no me acuerdo cómo es la historia, pero ahí era la partera del pueblo y todo el mundo la conocía. De hecho, en Camarones está la casa donde vivieron ellos, hoy es museo, ¿no? Yo estuve, muy lindo el museo, chiquitito, pero muy, muy, muy bien hecho, muy bien plantado. Y era la sanadora, era como no había médico, Todo. ella asignaba las plantas y demás, todo lo que tenía de la cultura indígena para sanar, y era muy apreciada en el pueblo. Lo tuvo como hijo soltera. Después se casaron, pero lo tuvo de soltera con Tomás Perón. O sea, fue hijo natural. Esa fue la psicología que recibió a Perón, la ambientación, ¿no?
para que vean, ahí hay una foto del padre y la madre de Perón en esas casas. Bueno, ahí está. O sea, una vida absolutamente empática con los pueblos originarios, de hecho descendiente de pueblos originarios. El propio Perón se lo reconocía a Pavón Pereira: yo soy hijo de los pueblos originarios. Y con el trabajo de campo. Esa fue... ¿Qué tipo de personalidad puede surgir de esa? Y de no solamente de personalidad, sino de los relatos, porque en esa época era todo oral. Era todo relato oral. No había demasiada medio de comunicación como hay hoy, y más en aquellas zonas. Y el relato oral venía de las lenguas originarias. De hecho, cuando Perón llega a militar, uno de los libros que escribe es un diccionario, sí, un diccionario de traducción, no me acuerdo de cuáles de las lenguas originarias, al castellano. O sea, Perón, la lengua maternal, después la transforma en una materia del liceo militar, cuando era profesor. Hay mucho que decir para estudiar ahí, se lo dejo a los psicólogos. Ahora, después hubo otro paso, que es cuando la abuela se lo trae para que estudie en el Liceo Militar al Gran Buenos Aires, allá por, no sé si cuando tenía 12 años, 10 años, ¿no? Lo trae a estudiar acá. Y Perón lo trae de la Patagonia, o sea, de Camarones a Lobos. Fue a Lobos, pero la abuela vivía para que estudie, el Liceo Militar era acá. En la capital. Flores, creo que era. Flores. No sé dónde quedaba. Pero ella vivía en Ramos Mejía, en La Matanza, en el partido de La Matanza. Me confundí con otro personaje que vivía en Flores. Disculpa. Y es la abuela que quiere que estudie. O sea, la otra dimensión. Una mujer que le dio esa cuestión tan vinculada a las raíces argentinas como fue la madre. Y Dominga Dutey, acá la tienen, que nació en 1844 y murió en 1910, es la que lo trae al Juan Domingo, no era general todavía, a estudiar al Liceo Militar. Y ahí se produce un hecho que a mí me impactó, porque no lo sabía, y que parece que lo impactó muchísimo a Perón. Y es el siguiente. Piensen que en esa época Perón tenía 15 años, cuando vivía con la abuela y había empezado el Liceo Militar. O sea que todavía había salido de la niñez y entrado en la adolescencia. ¿Y qué encuentra en la casa de su abuela en Ramos Mejía? ¿Cómo? No te escucho. ¿La casa? Bueno, ahora lo chequeamos. Pero era la casa de la abuela. Encuentra el cráneo de Juan Moreira. Para los que no conocen, Juan Moreira hoy está totalmente borrado en la memoria argentina. Totalmente borrado. Pero a partir de la dictadura está borrado. Hasta la dictadura, Juan Moreira, en la memoria política, literaria y social de los argentinos, era un personaje que rivalidaba en el imaginario colectivo, con lo que había sido la argentinidad con el Martín Fierro. Era Martín Fierro y Juan Moreira, los dos gauchos rebeldes al proceso de dominación imperial que se había vivido en el 1800. Por eso les digo, trasládense. Las primeras obras de teatro, incluso antes que se escribieron, fueron a partir de novelas escritas en la Argentina sobre Juan Moreira. Ahí lo tienen a Juan Moreira, que era un gaucho rebelde, del cual hizo su primera película Leonardo Fabio. Leonardo Fabio tomó para el cine la película Juan Moreira,
que fue famosa. Ahora vamos a escuchar una partecita al final, del final de él. Pero que fíjese que, ¿sabe qué día la estrena Juan Moreira, Leonardo Fabio? El 24 de mayo de 1973. Un día antes que asumiera Cámpora. Ah, mira. Y entre el 22 de mayo y el 25 de mayo, el 24 de mayo, y fue un boom, un éxito. Eso no fue casual de que Fabio, y hay montones de trabajos de investigación, métanse a buscarlos en la web, trabajos del CONICET y demás, de lo que significaba la contradicción entre un Martín Fierro que había terminado siendo por el sistema colonial consagrado como el poema oficial de la historia de los gauchos, y en cambio Juan Moreira, que muere resistiendo con las armas y peleando y matando a los jueces traidores, a los militares traidores, a diferencia de Martín Fierro, que termina disolviéndose, yéndose, sí, perdiendo la familia, perdiendo todo, el otro muere combatiendo y el otro se disuelve. Trabuco y facón en mano. Claro, y esa contradicción, que está muy documentada para los que estudian la cuestión de los orígenes literarios de la historia argentina y demás, está documentada, sí, efectivamente, había una contradicción de paradigmas totales, y en ese momento del pleno auge del criollismo, del revisionismo histórico, del retorno de Perón a la Argentina, de todo, Fabio hace la película de Juan Moreira, que ahora la van a escuchar al final. Ahora, ese relato, que hoy está borrado, cuando Perón encuentra el cráneo. Parte del cadáver. Sí, pero era el cráneo nada más. Sí. Que después lo van a ver cuál fue la historia, lo van a escuchar al final, porque hoy el cráneo está sin ser exhibido en el Museo Juan Perón de Lobos. Es curioso. ¿Por qué no estará exhibido? Sin ser exhibido. Bueno, Evita tuvo el cuerpo desaparecido, sí. Los 30.000. O sea, hay una cuestión con los cuerpos, sí, y las muertes de los símbolos, porque era el símbolo de la rebeldía del sistema. Y parece que sigue siéndolo, porque por algo no lo exhiben. El asunto es así. Imagínense un Perón que escucha esos relatos, que lee, porque estaba escrito en la literatura argentina, la historia de Juan Moreira como una especie de, para el pueblo era como una especie de Robin Hood. Claro. Ahí van a ver la historia, porque él arranca siendo utilizado medio como mano de obra pesada en la lucha entre los alcinistas y mitristas y esto y lo otro y qué sé yo. Al final se pone del lado de los nacionalistas y lo matan las policías de Mitre. Entonces tenía un gran caudal simbólico de la pelea entre unitarios y federales, que era vigente y que estaba vigente cuando Perón tenía 15 años, ¿no? Piense usted que Perón se crió entre la infancia y la adolescencia en el marco de esa cultura criolla que tenía ese paradigma todavía ahí, como era Juan Moreira, un Hipólito Yrigoyen que después de la revolución del 90, de 1890, se pasa 20 años llamando a la abstención revolucionaria hasta que pueda haber elecciones libres. Ese era el contexto en que se crió la infancia y la adolescencia de Perón. Ajá. ¿Sí? Y que encima va a la casa de la abuela y se encuentra con la cabeza de Juan Moreira. Y hay varios relatos, claro, habría que vamos a seguir estudiando, ahí la tienen, el cráneo, del impacto emocional que le produjo a él estar ante semejante símbolo y mito, porque ya era un mito. Hoy no es un mito, los mitos se construyen, el poder te lo destruye, los hace desaparecer, pero en aquel momento estaba vivo en la sociedad argentina Juan Moreira. Y de repente Perón se encuentra con acá lo tenemos. Tenía la historia, son capas que hay que profundizar. Yo no digo que esté completa, la vamos a seguir trabajando en la formación psicológica de la personalidad de un Perón que era absolutamente empático con el pueblo. El otro día, ayer, 1 de julio, lanzamos desde la Villa Itatí en Quilmes un movimiento
para hacer el congreso programático desde ahí para el próximo gobierno, para que el próximo gobierno no fracase. Entre los puntos que se me ocurrió poner, para empezar, con algo novedoso, fue que vamos a hacer desde ahí un panteón de los patriotas humoristas argentinos. Después escribí 28 puntos. Y uno decía, pero no, ¿qué me hablas de los humoristas? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí está, ahí está el punto. Se crea el panteón de los patriotas del humor argentino y la sonrisa como poder nacional. Un montón de compañeros absolutamente entrañables, hermanos. Uno, no voy a dar nombre acá para que nadie se sienta... para que se sienta aludido, pero sabe de quién hablo. Me dice, no empeces a dispersarte otra vez con esas boludeces. No, para qué chito, le digo. ¿Pero qué chito? ¿Cómo le decía a Perón? ¿Cómo le decía al pueblo a Perón? La sonrisa. La sonrisa, está olvidado. Y si vos ves las imágenes de Perón con la sonrisa, fue central. La sonrisa en la construcción del poder político y de la empatía que logró con el pueblo. No fue solo los decretos de dignidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión, no. Si vos eras un milico cara de orto y sacabas los decretos, no hacías el 17 de octubre. No. Hiciste el 17 de octubre porque transmitías una empatía absoluta con el pueblo y a través de la alegría y la sonrisa. ¿Por qué se habla de la felicidad? ¿Hay felicidad sin sonrisa? No. Entonces, el primer patriota del humor, porque el humor siempre es alegría, es Perón. Después seguimos con todo, con Quino, con Fontana Rosa, después vamos a seguir nombrando. Entonces los compañeros entendieron, y una compañera, ahora se los voy a leer, la verdad, que le llegó esto ayer, ya contestó, una compañera que no sé ni quién es. Mira. Pero miren lo que contestó a raíz de este punto que tiramos desde la Villa Itatí, ¿no? Sobre este tema de el panteón de los patriotas. Del panteón y del humor y de recuperar eso que está olvidado. Vos decís, ¿cuáles eran los sobrenombres de Perón? El Pocho, sí. El General, sí. El Viejo, bueno, sí. Eso después, al final, sí, ya, ¿no? Sí. Pero en aquella época, cuando nace el peronismo, entonces esta compañera, miren lo que escribió, y lo digo acá, no sé ni el nombre, pero me la mandó José Luis Pavón y Leda, que son los que están empujando ahí la casita en Villa Itatí. Dice, los patriotas del humor argentino, la sonrisa como poder nacional. ¿Por qué ponemos como primer punto algo tan básico y normal como la sonrisa? Quizás se puedan preguntar, escribe la compañera. Y aquí recurriría a parafrasear a un grande de la literatura, defender la alegría como trinchera. Es que si aún no lo notaron, nos urge recuperar la felicidad, la alegría y la sonrisa. Las medidas tomadas en contra de un pueblo no hacen más que generar tristeza, y todos sabemos. Las tristezas no superadas, acumuladas y retenidas conducen a la depresión. Los pueblos deprimidos, las sociedades sin ánimo, pierden las ganas de luchar. Y en esta pérdida de ganas, perdemos al vecino, pero por no darnos cuenta de que se apagó. Perdemos al de al lado, al de enfrente, por no tener una red de contención ante el principio de la vida depresiva y sin rumbo. Recuperar la sonrisa es urgente, pone con mayúscula la compañera, para poder transmitirla al de al lado, que vea en nuestros dientes una sonrisa de contención y así no salte al precipicio. En los últimos tiempos las tasas de suicidio crecen, y volveré a parafrasear un libro leído en el colegio titulado Prohibido suicidarse en primavera. Se supone la primavera es la mejor época del año y descaradamente es la temporada que más suicidios tiene. No es culpa propia de la estación, es culpa del aguante durante el frío, la helada, la escarcha de los huesos cuando salimos a buscar el pan nuestro cada día y a veces no podemos ponerlo en la mesa. Es eso también, es una tarea de patriotas del humor argentino. Porque sin alegría no hay fuerza que le gane a la lucha. Y sin poder luchar no hay pan. Nos quieren callados, silenciosos, angustiados, automatizados tras la desdicha y la desesperación, pero no
no hermanos, no podemos dejarlos vencer. Tenemos que ser nosotros quienes, como dijo el general, venceremos en 1 año, venceremos en 10, pero venceremos. Amortiguemos los golpes, los que aún podemos, por aquellos que no pueden ya levantar la guardia, y será uno más en las largas filas de los que aún tenemos esperanza para defender una patria casi abatida, pero con sangre de guerreros corriendo en nuestras venas, con la sangre de los pueblos originarios mezclados con la de aquellos que se llamaron descubridores, pero fueron colonizadores, con la sangre de aquellos abuelos que un día eligieron esta hermosa nación para escapar de las guerras y de quienes supimos ser refugio y contención. Por la patria, hoy la patria no nos necesita, nos demanda levantar los estandartes de la lucha y volver a ese refugio que no da más, para que en algún momento la semilla se haga flor y no les quede otra opción que cansarse de vernos. Sonreírle a la vida. Hola, padrino, es la compañía que le mando. Me tomé el atrevimiento de escribir algo sobre este primer punto. La verdad que eso me desbloqueó la creatividad y las ganas. Esta compañía que escribió eso dijo, leyó esto y le desbloqueó la creatividad y las ganas. Claro. Entonces, fíjense la importancia que tiene el tema del humor, del buen humor, la alegría. Del buen humor, la empatía, y alimentarla con lo que, volviendo al general, lo alimentó, las raíces. Sí. O sea, Perón nunca perdió sus raíces. Y el sistema nos quiere cortarnos siempre, el sistema colonial, nuestras raíces. Sí. Y Perón no las perdió. No. Las fue acumulando y fue construyendo siempre poder institucional dentro de instituciones y después forzando a las instituciones a ir más allá de lo que estaban. Eso fue Perón. ¿Sí? Porque Perón tuvo que ocultar que su mamá era indígena y que era hijo natural, porque si no nunca hubiese podido entrar al liceo militar. Claro. Porque en aquella época el liceo militar, los militares eran una casta vinculado al establishment de la oligarquía argentina y colonial, que tenía que ser de la clase alta para entrar al ejército. ¿Vio? Y Perón ocultó eso y supo crecer ahí, y siempre llevando un límite un poquito más allá. Y de hecho después, cuando se casa con Eva, se casó con una plebeya, cosa que estaba totalmente prohibido dentro de las Fuerzas Armadas en Argentina. Claro. Las Fuerzas Armadas se tenían que casar con mujeres de la oligarquía. No se podía casar con una plebeya que encima venía del ambiente artístico. Claro. Más jovencito. Y Perón lo hizo. Entonces Perón tuvo esa capacidad, de la cual tenemos que aprender, de avanzar dentro de las instituciones sin perder las raíces y forzándolas. Por eso, de hecho, ¿por qué lo odian? ¿Por qué hay gorilismo? Porque Perón supo hacer eso. Se metió adentro de la institución, la hizo avanzar, la hizo poner al servicio nacional en lugar del poder internacional, me estoy refiriendo a la Fuerza Armada y a la patria, y cuando lo atacaron, se retiró y habilitó la transgresión para recuperar la patria desde el exilio. ¿Sí? La transgresión me estoy refiriendo que el viejo habilitó, fue el único presidente argentino que habilitó la resistencia violenta al poder colonial. Cuando habilita hacer las insurrecciones sindicales en el Cordobazo, en el Rosariazo, a los sindicatos a través de Bandor, cuando vuelve a hacer el pacto con Bandor, después cuando habilita las organizaciones armadas revolucionarias, peronistas, la legitima, después cuando le da poder cuando gana en el 73, después cuando la pone al frente de las gobernaciones, al frente de la universidad, al frente de todos los territorios, y le dice, dentro de 3 años el poder va a ser de ustedes. Ahora yo, y dentro de 3 años ustedes. Bueno, eso es transgredir los límites del poder colonial. Bueno, eso lo aprendió de cuando era chiquito. Evita ayudó, no hay duda, en esa llama, en ese fuego que desprendió en el pueblo, que muchos dicen la consumió. Bueno,
Evita tuvo 7 años de vigencia política de acción en el pueblo. Perón tuvo 30 y pico. 30 y pico. 35, desde el 45 al 74, 30 años más o menos de vigencia política, y sigue vigente hoy. Es lo que estaba por contar, Bueno, sí. Tergiversado, destruido, pero digo, que lo ocultan, sí. no traicionó el pueblo- sus raíces en 30 años de vida. Porque después de muerto, viste, te utilizan, te fabrican cualquier pelotudez como la que hace el poder colonial. Pero en esos 30 años, ni Perón ni Evita traicionaron las raíces que le puso la mamá, la abuela, Juan Moreira. ¿Ah? Está todo interiorizado en la psiquis de esa. de esa, ¿eh? Porque vos tenías que ser empático con los pueblos originarios. Y tenías que ser empático con la naturaleza, con los animales. Porque el campo te obliga a eso para sobrevivir. En aquel campo sin electricidad, a oscuras, que leías con una vela, ¿sí? Y que tenías el relato oral como una cuestión que iba de boca en boca y que convirtió a Juan Moreira en el Robin Hood argentino. Y que de repente se lo encuentra con una calavera de Hombre. ser o no ser. Ahí está. La otra vez, lo de Hamlet. ¿Qué hizo Perón? ¿Fue o no fue? Ahí lo tienen. Ser o no ser. Ahí tiene esa carátula muy buena que hizo también Alberto, de Perón frente a la calavera de Juan Moreira. ¿No? En la famosa frase de Shakespeare, de ser o no ser. Uno va directamente a la frase de Evita. ¿Será revolucionario o no será nada? Juan Moreira eligió morir con las botas puestas. Perón también. Murió con las botas puestas. Murió rodeado de poderes imperiales en toda América Latina, infiltrado en movimiento con agentes de la CIA de todo tipo, y él defendiendo el proyecto de liberación nacional. Hubiese sido más cómodo quedarse en España y no venir acá. O venir acá y traicionar el proyecto de liberación nacional. Pero tuvo la capacidad de volver, que le volvieran a dar el grado de militar en la institución, de morirse con el traje de general puesto y con el rito franciscano. Sí, sí. Presidente de la nación y vigente hoy. Eso nace en la sonrisa. Si no hubiese habido sonrisa que se alimentó en la infancia, y que vale la pena seguir profundizando en los vínculos y en las formas en que se generó, porque eso seguro que se puede estudiar en muchos aspectos. Yo me voy a abocar a ese tema, a estudiar la psicología, cómo se formó la psicología de Perón. Uno lo puede seguramente ir a buscar y encontrará en la caligrafía, en los libros, en la disciplina, en un montón de cosas que generaron la sonrisa. ¿Te tiro un pie? Dele, ¿Te parece? Dele. 100 pies tire. Vos hablás siempre, ¿sí?, del tema de la densidad nacional. Creo que hablas del tema de la densidad nacional. El tema de la densidad nacional debe de haber formado también a esas mujeres que formaron a Perón, por lo tanto Perón está formado por esa densidad nacional que hoy para mí está oculta. No es que falta, está oculta, está desorganizada, qué sé yo, habrá que ver cómo la encontramos, ¿sí? Pero bueno, eso. Sí. Sí. Sí, hay que investigarlo. Lo tiro como una línea de investigación. Sí, Este sí, programa es empezar una investigación sobre la infancia y la adolescencia de Perón. Y su carrera militar, hasta que, Sí. qué estudió, qué hizo, cómo llegó a la Escuela Superior de Guerra y demás. Sí. Fíjese en otro dato interesante que surgió de la investigación de este ser o no ser. Volví a ponerla, ¿no? Parece ser que cuando lo matan, el pueblo, a Juan Moreira, sí. el pueblo se movilizó y exigió que estuviera ahí para poder ir a despedirlo. Juan Moreira fue el indio Solari. Cuando uno recorre el pueblo exigió que lo pudieran ir, querías despedirse de... que no lo enterraran, que lo dejaran ahí para poder movilizarse. Masivamente la peonada rural de entonces, está documentado esto, ¿no? Sí. Por eso se convirtió en un mito.
un mito mucho más potente porque era clandestino cuando lo mataron. Entonces apareció el Robin Hood, lo mataron por la espalda y el pueblo voy a tratar de cuantificar, si es posible, la cantidad de gente que fue a despedir a Juan Moreira. Estoy seguro que fue más o menos la misma proporción de lo que fue el Indio Solari. Su cabeza después siguió el mismo camino que muchos de los cuerpos mitos de la Argentina, el de Vita, el de los héroes de Trelew, el de Abal Medina, el de Isidro Velázquez, el chaqueño, el de Vita, el del Che, bueno, todo eso, y ahora no se exhibe. ¿Seguirá siendo un mito posible? ¿Seguirá siendo un mito latente de rebeldía que puede llegar a resurgir? Seguro. Si se exhibe el cráneo que hoy está acá nomás, a 100 kilómetros de la capital, ¿por qué está oculto el cráneo? ¿Es una forma de borrar la memoria? ¿Es una forma de borrar la memoria de quién fue? ¿No? Y en cuanto se descuiden, aparecemos de nuevo. Y les dejo otra línea. No lo voy a leer acá porque si no se nos va el tiempo y tenemos que hacer otro programita chiquito. En los trabajos del CONICET, que comparan Moreira con Martín Fierro, búsquenlo, los van a encontrar, hablan del poder catártico de Juan Moreira. ¿Qué es el poder catártico? Es la capacidad de una experiencia como parte o proceso terapéutico para provocar, es la capacidad de una experiencia, arte o proceso terapéutico para provocar una profunda liberación, purificación o transformación emocional. ¿Cuál fue la transformación emocional de Perón cuando estuvo con el ser o no ser ahí de la calavera de Juan Moreira adelante? ¿Fue una catarsis de Perón hacia dónde? ¿Hacia la sonrisa? Catarsis que alivia las tensiones acumuladas y empuja el bienestar o la claridad sobre lo que pasa. Es un tema interesante para ver, incluso se puede escribir, hacer obras de teatros. Perón con la calavera de Moreira y la catarsis que le provocó para el resto de su vida con impacto en la historia nacional. Lo voy a hacer. Lo suficientemente documentado, pero lo voy a hacer. Me pienso ir este fin de semana a Lobos al museo. Pero escuchen, ¿no? Investigación de CONICET. Dice, Martín Fierro no es un poder catártico. Fíjense que por algo es historia oficial del poder colonial, Martín Fierro, y Moreira está oculto, borrado y su calavera escondida. Con esto los dejamos ahora viendo el final heroico de Leonardo Fabio, que es su interpretación, lo van a ver ahora, y que todos dicen que, bueno, es una interpretación superadora de los relatos que había hasta entonces sobre Juan Moreira, porque muestra el resistente, el rebelde que no se entrega. Son 35 contra 1 peleando. Me hizo acordar más o menos a los 32 que pelearon para defender a Maduro, cubanos, 32-35, mire, era 35 contra 1 y era 32 cubanos. Bueno, pero eso es otra historia. Pero vean este final, vean la película completa, vean este final, y después hay una parte que es de la historia que cuenta el que preside el Instituto Juan Domingo Perón en Lobos, sobre la historia del cráneo, para que vean toda la secuencia de cómo llegó el cráneo ahí, llegó porque Tomás Perón, el tatarabuelo, era uno de los principales biólogos del mundo, y cuando desentierran Lobos, mudan el cementerio de Lobos, aparece el cuerpo de Juan Moreira y la cabeza se la dan a este principal biólogo, y el biólogo la guarda, y por eso llega a las manos de Perón en la casa de su abuela. Ahí está, ahí lo tienen. ¿Lo dejamos escuchando esto? Bueno. El final de Fabio y el Museo de Lobos, al cual después que lo vaya a visitar les cuento cómo fue. Hoy es una linda tarde para santificar a Evita, ¿no? Sí. Claro. Bien. Hay que poner a Juan Moreira a trabajar, Hay que ponerlo a trabajar en ese sentido. Chau. Chau.
Vida y muerte de Juan Moreira, el tema principal de esta nota exclusiva. Gaucho perseguido o matón desenfrenado, el producto de la leyenda y de la falta de información. ¿Ustedes saben cómo era Moreira realmente? Bueno, les comento. Si nos atenemos a la afiliación que la policía proporcionó en el momento en que se inicia su búsqueda, era de estatura regular, más bien alto y grueso, ojos pardos, nariz regular, cabello castaño, no usaba bigote ni barba, cutis blanco, colorado, picado de viruela y se vestía con chiripá de poncho, manta de paño, sombrero de felpa, botas de cuero y pañuelo de seda al cuello. Ya tenía 28 años. Había nacido en la provincia de Buenos Aires, montaba un colorado malacara de riendas y estribos de plata y se lo había catalogado como prófugo y asesino. Bueno, bienvenido. Vos sabés que nosotros tenemos algún material, alguna cosa respecto a Moreira que estamos tratando de reunir, mejor dicho, yo personalmente estoy tratando de reunir material hace muchísimo tiempo con el tema de Moreira. Esto viene desde que Duhalde estaba escribiendo su libro allá en Navarro, ¿no es cierto? Y un poco por la curiosidad de que nosotros tenemos la obligación, en este caso como director de este museo, el Museo Perón, donde tenemos el cráneo de Juan Moreira, de saber un poco el porqué de la cosa, por qué viene, quién fue, por lo menos estar lo suficientemente capacitado como para dar, no todas las respuestas, pero sí algunas de ellas. En este caso mi fuerte especialmente no es Moreira, aunque he tenido suerte, digamos, en lo que respecta a la investigación, porque he tratado de hilar finito y de buscar precisamente lo que otros no buscaron. Ni siquiera el propio Gutiérrez, que convivió con él 2 años antes de la muerte de Moreira, ¿no es cierto? Duhalde, que es un especialista, donde se nombran cosas, hitos que pueden ser fundamentales en la vida de Moreira y que se dejaron por allí como al descuido y no se le dio importancia. Bueno, todos esos temas son los que modestamente he ido tratando de ir buscando y cotejándolos unos con otros y tratando de averiguar siempre por la documentación escrita, que es por lo que yo me guío básicamente. Está bien que los textos orales y la tradición oral es importante, pero más allá de eso, hay que luchar para conseguir la documentación correspondiente. Y bueno, he tratado de hacerlo y he tenido suerte, con algunas cosas las hemos conseguido. Por eso, yo aquí tengo, como verás, esto está con firma de Enrique Udaondo, o sea, ya en 1956, el director del Museo de Luján. Entonces, si vos querés, yo te leo qué es lo que dice esta carta, que es importantísima por el tema de la calavera de Juan Moreira, del cráneo de Juan Moreira. Dice: Capital Federal, 10 de enero de 1928. Señor director del Museo Colonial e Histórico, muy señor mío, encontrándose en mi poder desde la muerte de mi padre, el doctor Tomás Perón, el cráneo del famoso Juan Moreira, y considerando un deber de argentino contribuir al engrandecimiento de ese museo, obra de otro argentino, y que usted dirige, es que me resuelvo a donarlo para elevarlo a los fines que persigue. El cráneo de referencia llegó a poder de mi señor padre en la siguiente forma. En el año 1887, en circunstancias en que se desalojaba el antiguo cementerio de Lobos, y siendo intendente de esa ciudad el doctor Eulogio del Mármol, íntimo amigo de mi padre, fueron extraídos los restos de Juan Moreira.
a los que el referido señor intendente le sacó el cráneo que trajo posterior y personalmente de regalo a mi padre. O sea, al abuelo vendría a ser de Juan Domingo Perón, un biólogo de renombre internacional, era el abuelo de Perón, ¿no es cierto? Dice, con el objeto de hacer los estudios profesionales, estudios que luego no los hace el doctor Perón, sino que los hace el doctor Octavio Chávez. Agradeceré, en consecuencia, quiera tener a bien indicarme dónde debo llevar el cráneo para entregarlo a fin de que sea agregado a la numerosa colección de objetos que posee. Salúdalo atentamente, Mario Perón, y abajo dice calle Lobos, 3259, Buenos Aires. A esto se le agrega una nota de puño y letra de Enrique Daondo, director del Museo de Luján en esa oportunidad, y dice, enero 14 del 28 me fue entregado el cráneo, algo averiado, seccionado en dos partes y con una muela suelta. Muela que no hace muchos años se la pegué yo al mismo cráneo en el mismo Museo de Luján, cuando no estaba Rapela, que es el director actual, sino que estaba la señora María Teresa Tartaglia, y este cráneo andaba allí dando vuelta en una vitrina. El tema es que lo tengamos nosotros, es que de acuerdo, dice, al expediente número 11684/53 y a la resolución número 13 del mismo año, de fecha 6 de octubre, la Dirección de Museos, Reservas Históricas de la provincia de Buenos Aires, dice que el cráneo de Juan Moreira, a que hace relación a la presente nota, fue transferido al Museo y Biblioteca Justicialista Juan Domingo Perón de Lobos. O sea, hay un decreto por el cual el cráneo viene acá y vuelve un poco a la familia Perón. De alguna manera, sí se puede identificar, en ese caso, con esta casa, ¿no es cierto? Firmado por Enrique Daondo. Entonces, quedamos que en 1953 el cráneo viene a Lobos, el 6 de octubre, porque el 25 de octubre del 53 el general Perón inaugura esta casa como museo. Viene a inaugurarla el general Perón. Luego de esto viene la revolución de 1955 y el cráneo de alguna manera fue puesto a resguardo, no sufrió los problemas que sufrieron otros objetos durante la revolución del 55 y se restituye a la Dirección de Museos a Luján. Fue restituido también en octubre del año 56. El cráneo quedó en Luján y luego, cuando se hace la reapertura de este museo, en el 1 de julio de 1989, el cráneo vuelve nuevamente a este museo y ahora lo tenemos aquí y pensamos tenerlo per secula securola, ¿no? Como corresponde, porque ya el pobre Moreira viajó más de muerto que de vivo, se podría decir, con el tema del cráneo. Lo mismo tenemos también aquí en el museo una pistola que fue traída por un señor en donación, que dicen perteneció a Moreira y tiene en la culata, como vos viste, las iniciales de Moreira. Eso no quiere decir, porque nosotros los que de alguna manera nos dedicamos un poco a la investigación, de alguna manera, tengamos siempre razón o no, y seamos tan desconfiados de la cosa. Pero nos da las pautas de que por el tipo de arma, que usaba Moreira, y por una serie de elementos que hacen que esa arma pueda decirse que haya sido de Juan Moreira, o no. Eso va a quedar como quedó Moreira en la leyenda. Moreira fue un elemento de la época. No sé si por bueno, no sé si por malo. A juicio mío, a juicio humilde mío, yo diría de que Moreira fue un gaucho perseguido, un hombre usado por la política. Primero estuvo de parte de Alsina, quien le regala la famosa daga, que esa sí corresponde legítimamente al Museo de Luján, porque fue donada después de la muerte de Moreira, no se sabe por quién, pero al Museo de Luján. Esa daga corresponde al Museo de Luján. Y también hay una fustita por ahí del Museo de Luján. Esa fusta, yo también tengo la documentación aquí, el duplicado, que es traído de Luján. Esa fusta
pertenecía a una familia de Cañuelas y hay una nota de donación de la fusta, como hay una nota de donación del cráneo. Lo que no hay nota es de donación de la daga, pero de todas maneras, bueno, sería importante de que la daga está en Luján, pero sería importante de que los elementos, por una costumbre de unificar un poco más las cosas, me parecería que sería una buena medida de tenerlo nosotros, no por el egoísmo de tener nosotros en sí, sino porque si no las cosas después se resparraman, anda una por un lado, otra por el otro, como está pasando, como pasó en ese momento que hicieron hacer el Museo del Tango en Buenos Aires, ¿te acordás? O sea, el bandoneón de Pichuco lo tenía uno, la guitarra de Gardel la tenía el otro, era un desparramo de cosas que al final nadie se juntaba con las cosas. Vale la música. Señores. Shh. Señores. Brindo por el glorioso Partido Nacionalista. Y por el doctor Marañón, que es brindar por la justicia. Va otra vuelta para todos. A cuenta de la elección. Verdad nomás ha de ser que antes de la aparición conoce el burro la cría. Tate Moscardón, salí a la luz. Nada mejor que repasar la autopsia de su víctima Juan Córdoba y las declaraciones de los testigos para conocer el modus operandi de Moreira y su catadura moral. Dice el cirujano don Eustaquio Herrero que el cadáver de Córdoba presenta 24 heridas en la caja torácica, algunas de las cuales habían interesado ambas partes, 4 en las extremidades superiores, una de las cuales prácticamente había cortado una mano y finalmente una en la cabeza. Todas las heridas, por su estructura, forma y dimensiones, han sido producidas por un arma blanca, cuchillo. Los testigos del hecho, al deponer ante el juez de paz, ofrecen algunos detalles verdaderamente espeluznantes. El dueño de la casa, Antonio Crobeto, declara que entró Moreira a su casa, aparentemente un despacho de bebidas, algo ebrio, y manifestando a los únicos 4 presentes: tengo ganas de hacer una muerte. Luego encaró decididamente a la víctima, que solo atinó a decirle ¿qué hace?, cuando ya Moreira había pelado su facón y le daba un hachazo en la cabeza y un tajo en una mano, seccionándosela casi totalmente. Mientras los demás se retiraban precipitadamente, Córdoba salió como pudo a la calle, seguido de Moreira. Allí el relato de Crobeto se hace francamente desagradable. Cerró la puerta de su casa y puso tranca, alcanzando a escuchar los gritos de Córdoba, que pedía auxilio, y el ruido que producían las 27 restantes puñaladas que Moreira le asestó en el cuerpo, muchas de las cuales, como informó el forense, le atravesaron el pecho y la espalda. Andrade. ¿Quién era? Digo, ¿que a quién maté? Juan Córdoba, un guapo mitrista. De Buenos Aires el hombre. No, si el pescado era gordo. Yo en realidad hay 2 cosas que debo decir con mucho tino, no con mucho timo. Pero vuelvo a decir, son investigaciones. Los investigadores siempre debemos
tenemos la obligación de dejar una puerta abierta, si somos honestos. Y yo te voy a hablar con la honestidad que por lo menos creo que me ha caracterizado siempre, porque te vuelvo a decir, mis trabajos son todos muy humildes, pero a veces uno se pone contento de hallar perlitas y de hallar cosas, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de papeles arriba que yo te las he traído para que vos vayas tomando lo que necesitas, dentro de lo que tenemos. Yo podría decirte, casi, podría afirmarte que Moreira nace en San José de Flores. Nace en Flores. En este momento un médico del Hospital Ramos Mejía está trabajando con el tema de Moreira conmigo, el doctor Pecoraro, y yo dejé pedido una elevación de notas para ver si podemos conseguir la partida de nacimiento de Moreira en Flores. Yo te podría asegurar de que Moreira nació allí. ¿Cómo te puedo asegurar de que muere aquí? ¿Cómo te puedo decir que no lo mata Chirino? Claro. Vos fíjate que el film que hace Fabio aquí en Lobos es como lo que te acabo de decir recién, deja una puerta abierta. O sea, Moreira, cuando llega al final de la película, ¿cómo muere? Se da vuelta, revolea el poncho y queda en un congelado ahí. ¿Por qué? Porque esto da la pauta de que Moreira lo único que hace Chirino es interesarle parte del pulmón aquí, de este lado, digamos izquierdo, del lado del corazón, y lo clava contra la pared, que lo sujeta y lo tiene en el aire. A lo que Moreira reacciona de un trabucazo que le pega, no de lleno, sino de perfil, le hace volar el ojo y lo deja tuerto. Cuando afloja la tensión y Moreira puede reaccionar, saca el cuchillo que tenía entre los dientes, no te olvides que eran pistolas de un tiro o a lo sumo de dos. Con el trabuco hace este movimiento y con la mano, con la tremenda daga que tenía, la fuerza que tenía, le corta los 4 dedos de la mano a Chirino. No obstante eso, Moreira se recompone y sale a pelear nuevamente de frente. Ya, ojo que ya había dejado como 7, 8 peleando de frente y mano a mano. Moreira fue un hombre que nunca fue un asesino. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se usaba mucho el que, bueno, vos dejabas un sujeto de una puñalada muerto en un duelo criollo y tenías, digamos, un poco la obligación moral de degollarlo en el suelo para que el sujeto no sufriera. Con el famoso puñal de misericordia, así se llamaba en tiempos remotos, ¿no? Y no aquí en Argentina precisamente. Moreira jamás degolló a ninguno. Moreira lo mató frente a frente. Moreira sale de esa situación, sigue muy débil porque perdía mucha sangre, porque al interesarle un pulmón, te podés imaginar que... y sale de frente. Y allí lo espera de frente Luis Lima, que es quien le pega un tiro en el pecho. Y cuando cae al suelo, bueno, se le vienen 3 o 4 encima y uno lo remata, le pega un tiro en la cabeza, y después viene el consabido paseo en el carrito, llevarlo, dar vueltas, sepultarlo gratuitamente, que aquí están hasta la fotocopia. Copia no, porque yo, documentos originales, los documentos originales, por ejemplo, el de la fotocopia, este documento original está ahí, existen logos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo conseguí la fotocopia porque me la ofrecieron, me la regalaron. Esto no tiene que estar en poder de particulares, esto tendría que estar o en un museo o en el talón de donde salió esto. Pero bueno, dice Cementerio Municipal de Lobos, número 9, Lobos, 30 de abril 1874, don Juan Moreira ha sido sepultado, sesión B, tablón 4, el número 37, concesión por 5 años y derechos gratis. Firmado por el secretario, el presidente. Y dice en una nota que tiene del otro lado, dice: argentino criminal muerto por la policía de Lobos en lucha legal. Y un poco como dice Jauregui Vélez, ¿no? No debió ser a traición ni por la espalda. Así que lo de lucha legal deja mucho que desear. Más para este hombre que, te vuelvo a decir, nunca degolló a nadie, nunca fue criminal, nunca dejó una deuda. No hay nada registrado como que haya dejado una deuda de juego sin pagar, ni una copa que se haya tomado gratis. O sea, fue un objeto... Precisamente es un objeto, un hombre usado, primero por Alsina y luego por Mitre. A lo que la condición... Además hubo una cosa, en principio Moreira pagó las culpas por haber sido un criollo, un hombre trabajador de la faena rural del campo, y pagó las culpas como
ya no en vano hay ¿cómo se llama? Un principio católico que dice no codiciar la mujer de tu prójimo, ¿no? Bueno, Leguizamón le codiciaba a la mujer a Moreira. Y bueno, multa por arriba, multa por abajo, no sabía qué hacer con Moreira. Entonces empezó a aplicarle multas. Empezó a secuestrar a los caballos, empezó a no dejarlo en paz. De tantas multas que le ponía y de tantas cosas a las que Moreira iba pagando, sumiso, callado, un buen día termina en el cepo. Y un día no aguantó más la cosa y lo desafió a pelear Leguizamón, que por allí se dice que lo mata a una puñalada. No fue así. 29 puñaladas hay registradas en el cuerpo de Leguizamón por la policía local del momento, y la gente, el médico le hizo la autopsia. Son 29 puñaladas que le ponen, ni una más ni una menos. Lo mata de 29 puñaladas, pero lo mató de frente. Entonces ahí empezó la desgracia y el peregrinar de este hombre que fue trasladándose de un lado a otro, hecho un paria, dejó a su mujer, a su hijo. Estoy hablando del tema de Andrea Santillán, porque Moreira se casó en Navarro con Andrea Santillán, la famosa Vicenta, con la cual tuvo 2 hijas que murieron y un hijo, Valerio, que murió muchos años después. Yo la muerte de él la tengo registrada en uno de los diarios, una reproducción, ¿no? En uno de los diarios juvenil del año 35 o 36, que era empleado del Banco de la Provincia este hombre, y jamás quiso hablar de su padre. Eso fue con Andrea Santillán. Pero aquí hay un hecho curioso. Ya Duhalde dice que Moreira se había casado en Lobo, así que hubo que rastrear los registros parroquiales, y de los registros parroquiales no sale el acta de casamiento de Moreira, que yo la tengo acá, no sé si vos, bueno, después la vas a tomar con la cámara. Aquí está el acta de casamiento de Moreira en Lobos con Anastasia Farías, donde coinciden todos los datos de quién era el padre de Moreira, quién era la madre, aparecen los apellidos, empiezan a aparecer los apellidos Sasso, y bueno, todo eso que se dice después. Y aquí también deja hijos Moreira. De todo esto que se va a tomar, que vas a tomar el cráneo, que vas a mostrar el trabuco que hay en este museo, que vas a mostrar la partida de casamiento, el recibo del cementerio, la partida del libro de muertos de la parroquia, y algunas fotografías sueltas que podamos tomar también. Y hay algo que la calavera, el cráneo de Moreira, lo vas a tomar, y además hay algo que yo lo voy a dar por primera vez a conocer. Y de todas maneras, siempre va a existir la conjetura. Bueno, en buena hora de que exista la conjetura. Yo he trabajado durante mucho tiempo en el Museo de Luján, he trabajado mucho en el archivo, con el tema del Archivo General de Indias, con cartas de Juan Manuel de Rosas, y con otras cosas por ahí sueltas que a mí me interesaban. Yo estuve durante 12 años trabajando en Entel, o sea, yo trabajé 30 en Entel, pero 12 años me la pasé prácticamente viajando a Luján, porque yo fui secretario de prensa y propaganda del Sindicato de los Telefónicos, y entonces terminaba de trabajar, de cumplir mi horario, y me iba inmediatamente al Museo de Luján. Bueno, ahí te puedo garantizar que he visto, revuelto, vi los problemas que se sucedieron con la inundación, bueno, y aparecieron muchas cosas. Enrique Udaondo tenía, como tenemos todos, defectos y virtudes. Esto no fue ni una cosa ni la otra, pero sí, en una oportunidad, hace muchos años, más de 30 te estoy hablando, yo tuve oportunidad de estar con Beto Benítez, que es el historiador de Saladillo, y él me decía que había unas parientas de Moreira en Saladillo, hecho que yo tuve oportunidad de hablar con ella. Me tuve que valer de un ardid, pero bueno, pude hablar con esas 2 ancianas y pude ver una invitación de Juan Blanco al casamiento, que no era otro más que Moreira, y pude ver una fotografía del casamiento de Moreira. Pero no me permitieron ni sacar fotos, ni fotocopia, nada, absolutamente nada. Ni siquiera pude decir que era de Lobo, porque si decía que era de Lobo me echaban. Porque todo el mundo le decía, cuando iba alguno de Lobo, que Moreira era un asesino, un pistolero, y un poco medio cansado del tema, estas mujeres eran medias reacias a hablar,
pero lo hicieron conmigo porque el tema vino a través del trato por el teléfono, ¿no es cierto? Entonces yo retuve en mis pupilas con mucha claridad esa foto de un Moreira totalmente desconocido, que no era precisamente el que sale siempre, ¿no es cierto? Este que tenemos acá, que está pintado por Danielito Feijó, pero este lo saca del que inventa, se puede decir un poco Gutiérrez, que le hizo un dibujante, mira, dibujámelo así, 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 dio bastante con las características, y siempre se vio, los Podestá lo llevan al teatro, a Moreira, y todo lo que se veía a Moreira con barba. Este no tiene nada que ver. Era el Moreira afeitado, sin barba, como dicen varios prontuarios policiales. Entonces, llega a manos de Udaondo, no se sabe cómo, porque no existen registros que digan cómo llegó a manos de Udaondo esa fotografía, ese daguerrotipo de Moreira afeitado, sin barba. Entonces, eso no se vio nunca, jamás, ni siquiera lo mostró el Museo de Luján. Por eso digo que de dónde procede, de dónde viene, y el trabajo que tuvimos que hacer con el daguerrotipo, hasta que pudimos lograr una imagen lo más nítida posible, y que bueno, la vamos a ver acá en tu programa, vamos a ponerle de manera de primicia porque esto es así, yo estoy seguro. Esa foto quedó, el daguerrotipo está depositado, guardado en una caja donde yo mismo lo deposité y lo dejé guardado y nomenclado y clasificado en el Museo de Luján. Y entonces me da que pensar porque además podemos decir se llama de Juan Moreira porque coincide con todo el tipo de la conformación craneana, podemos decir, de Moreira, y además abajo dice con puño y letra de Enrique Udaondo Juan Moreira. Esto no quiere decir ni que sí ni que no, pero las coincidencias son 100%. Y de acuerdo al cráneo y al estudio, porque es un estudio muy completo, no solamente el que hizo Octavio Chávez, sino el que se realizaron a posteriori, y el último de todo, el nuevo, que todavía no lo terminé, pero aquí lo estamos haciendo lo hice yo con la ayuda de facultativos, donde estamos viendo de frente la cara externa del cráneo, la dentadura, las piezas, si tenía incisivos, los que tenía, si tenía caninos, si estaba al derecho, si estaba al izquierdo, revisando toda la parte de los cóndilos occipitales, de la apófisis media, del hueso cigomático, o sea, haciendo un trabajo exhausto del cráneo, de cómo está en este momento. Cómo estuvo y cómo está. De acuerdo al informe de Chávez, pasamos directamente a este informe, que yo ya lo tengo firmado. Faltan dos pequeñas cositas que me decía Pecoraro que la vamos a averiguar, y que es sobre el tema de la dentadura, precisamente. A ver si existieron o no existieron esos dientes que faltan, esas piezas dentales que faltan. Pero creo que, bueno, hay material como para ver. Riquelme, lo felicito. Jamás un fin de fiesta así. No recuerdo nada igual. Doctor. Ajá. Moreira, esto es para usted. En nombre del doctor Alsina, que tiene buena memoria suya. En nombre mío y del partido. Porque usted se lo merece. Muchas gracias. Upa, los hombres de Córdoba están aquí. Los vi en la cuadrera. Y a cambiarlos. ¿Pasa algo? No. Su cadáver fue expuesto en el depósito policial y reconocido por los testigos Pedro Yu, Floro Cáceres, Pedro Viñales, Martiniano Gamas y Marcelino Videla. El acta que se levantó, si bien no daba cuenta de sus heridas, aclaraba que vestía pantalón, chaleco, saco negro y botas granaderas de charol. Cuando se hizo el inventario de los elementos que llevaba consigo, el vago y malentretenido Moreira se anotaron entre otros: un facón con vaina de suela y cabo de plata, un trabuco cañón amarillo, 2 revólveres, un facón cabo de plata, un atado de balas de revólver, una lata con pólvora, un caballo moro, un caballo zaino hocico pangaré, un reloj de plata. Los cómplices recibieron distintas penas, menos Inocencio Moreira, quien realmente nunca había participado de las fechorías de su pariente y se encontraba en el lugar por razones de parentesco.
El 25 de mayo de 1973 no fue una fiesta patria de las tantas. Después de años de gobierno militar, varias generaciones de argentinos votaron por primera vez para elegir gobierno. La euforia universal de la década había prendido aquí con modalidades particulares y la suma de factores daba como resultado que ese día asumieran la presidencia Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, los hombres del pueblo y de Perón. La fiesta continuó por la noche frente a la cárcel de Devoto, de donde saldrían los presos políticos liberados por el primer acto oficial del ministro del Interior Esteban Rigui. Agoreros parecían los pocos que en medio de aquel otoño primaveral podían imaginar que 3 años después se vendría la noche por mucho tiempo. Un día antes, en ese clima imposible de comprender totalmente si no se estuvo allí, y entonces se estrenaba Juan Moreira, de Leonardo Fabio, la película argentina adecuada para combinar con el estado de ánimo de una gran cantidad de ciudadanos. No soy un director peronista, soy un peronista que hace cine, dijo la noche del estreno en el hall del Cine Atlas, que por entonces no podía quedar sino en Lavalle y no tenía sucursales. Moreira tiene una lamentable vigencia a través de todas las épocas de nuestro país. Es el típico personaje utilizado por los distintos bandos políticos y que al dejar de ser útil es eliminado, declaraba también. Y su propuesta estético-ideológica logró lo que ni Fabio había conseguido hasta ese momento con su cine, ni el cine argentino había obtenido hasta entonces con película alguna. 2.400.000 espectadores hicieron que Juan Moreira quebrara el techo de público del cine nacional, que nunca había superado el 1,5 millones de personas. No es chacota, Moreira. Vine por vos. Y de ahí, que no podéis esperar. Ha de ser hoy. Hoy nomás. Lueguito. Con este sol. Tení miedo, Moreira. Mucho. Sí. Mucho. Mucho miedo. Es que no estoy preparado, ¿sabía? ¿Cómo morir con sol? Juan Moreira. ¿Mito o realidad? Una historia sin fin. Una leyenda que aún nos sorprende.